ratones de biblioteca. Somos los lectores de Weimar. Y hoy venimos a hablar de Harry Potter. Bueno, nosotras las tres somos millennials y yo creo que toda la generación millennial, a ver, no voy a decir toda, pero creo que casi toda la generación millennial, sobre todos los sectores millennials, están muy atravesados, yo creo, por Harry Potter. Somos una generación que crecimos más o menos al ritmo de Harry Potter, al menos es nuestro caso. Entonces, teníamos bastantes ganas desde hace un tiempo de volver a leernos Harry Potter 1 y hacer una especie de reseña un poco crítica, ¿no? Como intentando abstraernos de lo que amamos Harry Potter para intentar ver qué nos parece el libro un poco más objetivamente. Y nada, lo hemos releído y nos parecía un vídeo bastante navideño, así que vamos a convertirlo en una especie de especial de Navidad. Bueno, antes de comenzar el vídeo nos gustaría deciros que no es una reseña al uso, o sea, vamos a hablar del libro en general, de las impresiones que hemos tenido con esta relectura, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y, por supuesto, va a estar lleno de spoilers. Yo me imagino que a estas alturas de la vida todo el mundo sabe de qué va Harry Potter, todo el mundo sabe qué pasa en Harry Potter, si no es por los libros es por las pelis, así que, bueno, por si acaso os avisamos. Y nada, vamos a empezar hablando un poquito de nuestra relación con la saga, porque no es exactamente igual para las tres, en plan, ¿cómo ha sido nuestra relación con Harry Potter? Sí, bueno, la mía claramente no es como la vuestra, porque vosotras lo visteis mucho antes que yo. Cuando yo descubrí Harry Potter, la verdad es que en mi mente tengo un poco de caos, que os lo decía el otro día, porque no me acuerdo si vi antes la película y luego me leí el libro o no, porque yo en mi mente recuerdo que yo, como soy así, y no me entero de nada, pues yo empecé a leerme el cuarto. Claro, ¿qué pasa? Que ahí empiezan a hablar que si de Muggles, que si de Quidditch, que si no sé qué, y obviamente dar por sabido que el lector ha empezado desde el principio y sabe lo que es. Entonces a mí me sonaba todo como a... O sea, no me enteraba de nada. Y yo decía, Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Quién es? Entonces lo pausé. Después fue cuando salió la primera película y descubrí... O sea, es que yo no era muy avispada porque escribí un 4 en el lomo, pero no sé, no me preguntéis por qué. El caso es que yo vi esa peli, la 1, y quedé fascinada. Dije, y entonces ya ahí fue cuando me leí el primero, con lo cual imaginaos lo tarde que yo me leí Harry Potter. De hecho, yo la edición que tengo es la 39 del primer libro, ojito. Entonces ya a partir de ahí me los fui leyendo muy seguidos hasta que llegué a un momento que llegué al ritmo de publicación y ya tenía que esperar a que salieran los siguientes. A mí Harry Potter la verdad es que ha marcado totalmente mi adolescencia más bien, porque no era tan niña como vosotras. Y creo que es, ha marcado mucho la lectora que soy ahora, totalmente. No lo he releído, es la primera vez que lo releo, de hecho, porque vosotras lo habéis releído hasta la saciedad, es la primerísima vez que lo releo. Y bueno, o sea, soy muy aficionada, pero no llego a vuestro nivel ni mucho menos. ¿Y vosotras? Bueno, extendeos. Vale. Bueno, es que tenemos la misma edición, nos hemos dado cuenta, la misma Que edición. es la tercera, pero es que además hay una cosa graciosa y es que las dos... ¿Tú apuntabas tu nombre en todos los libros cuando eras pequeña? No en todos, en este sí. Claro, pero yo en si casi les iba a llamar al ninguno. colegio, sí. Y entonces, Claro. aquí pone Primavera del 99, Lucía López Gavilán, y Nuria tiene... Bueno, o sea, con letra descendente, en DZC, Nuria Zapatel Castellanos, y ponía el tercero B porque me lo regalaron cuando estaba en tercero de primaria, y por encima puse un 4 de cuarto B porque, claro, en cuarto me lo seguía llevando al colegio. Y Están destrozadísimos. están El destrozadísimos. pelo en el lomo. El mío no, aunque luego creo que el tercero está a sí, punto de caerse. pero está, o sea, todo fatal. Creo que esto da un poco pistas de que Nuria y yo pues hemos sido muy fans de la saga desde el primer momento. A ti cuando te lo regalaron, bueno, sí, Claro, o sea, lo este has libro visto. es del 99, además tienes puesto primavera del 99, a mí lo regalaron justo en mayo cuando cumplí 9 años. Claro, a mí me lo regalaron en abril cuando cumplí 9 años. Claro, entonces yo me acuerdo que a mí me lo regaló mi tía y no me llamó nada la atención. O sea, en ese momento, pensad, 2 años antes de que sacaran la primera peli, Harry Potter o sea, nadie sabía lo que era eso. Entonces a mí me lo regaló mi tía, que había oído que estaba muy bien, y yo vi esta portada y dije, este es un libro para chicos que no me interesa. O sea, directamente no sé. Además que yo entendí que era Harry, Potter, o sea, como que hablaba de 2 chicos, además, no solo de uno. Y luego me empecé a leer el primer capítulo lo odié desde el principio, es que me parecía horroroso y luego, que luego tiene un sentido, que sea tan aburrido el primer capítulo, como luego hablaremos.
y lo dejé ahí aparcado. Y ya después de un tiempo, o sea, pues lo cogí y me leí la contraportada. Y entonces vi que iba de un colegio de magia. Y a mí de pequeña, todo lo que fuese en colegios de magia, escuelas de magia, cosas relacionadas con brujas, con magos, me encantaba. Así que ya le di una oportunidad, pasé el primer capítulo y en cuanto pasé el primer capítulo y me metí en el mundo de magia que hay aquí y conocí Hogwarts, ya estuve enganchada el resto de mi vida. Era una niña que quería ir a Hogwarts, literalmente. O sea, creo que para los niños que a lo mejor de pequeños no lo pasábamos bien en el colegio, el pensar que a lo mejor podíamos ir a Hogwarts era una especie de vía de escape. Pero sí me sentía muy identificada con ese Harry al que nadie le hace caso en el colegio o se meten con él y demás, y yo creo que por ahí también enganché mucho. Y es algo que me ha marcado pues infancia, adolescencia, hasta que salió el séptimo cuando teníamos 17 años. ¿Y tú, Lucy? Pues yo muy parecido, me regalaron cuando cumplí 9 años. Recuerdo, a mí me leían muchísimo de pequeña, aunque yo leía mucho, me seguía gustando que me leyeran mis padres. Y entonces recuerdo que me empezó a leer mi madre. Pero claro, mi madre leía a un ritmo de, pues te voy a leer un capítulo al día, ¿sabes? Y entonces empezó, me gustó muchísimo y fue una de, ay mamá, pero léeme otro más. Leí otro y cuando le dije, venga mamá, otro, me dijo, mira, si quieres seguir leyendo, te lo lees tú. Y en plan, yo ya te he leído 50 páginas y estoy cansada. Y entonces seguí leyéndome yo, no me acuerdo cuánto me duró porque claro, es que era muy pequeña y mi recuerdo está distorsionado, pero sí recuerdo devorarlo y me gustaba muchísimo. Me obsesioné un montón y como ha dicho Nuria, en aquella época nadie conocía a Harry Potter, yo era la única niña del cole que lo había leído y entonces convencí a todo mi grupo de amigos del cole de tenéis que leer esta mierda porque es buenísimo. Todo el mundo lo leyó, todo nos encantó y entonces fuimos leyendo juntos más o menos toda la saga según iba saliendo y luego fuimos al cine a ver juntos las películas. Y yo recuerdo como toda esa ansia de cuando iba a salir el siguiente libro. Yo creo que es una cosa, que es un fenómeno que luego creo que nada más se puede comparar con Canción de Hielo y Fuego, el nivel de evento en que se convirtió la salida de los libros. Yo recuerdo que se hacían fiestas con la salida de los libros, que se organizaban fiestas donde se hacían lecturas, que es una cosa que yo nada más he vivido después con Canción de Hielo y Fuego. O sea, el fenómeno fan conjunto al que dio lugar Harry Potter es una cosa absolutamente increíble. Yo me acuerdo que yo estaba metida en foros y todo, con teorías, en los últimos con teorías, libros, o sea, foros donde luego se traducía. Se filtró el séptimo un poquito. El séptimo se filtró porque tardaba mucho en traducirse al castellano y entonces se filtró antes y se iba traduciendo por capítulos y la gente los iba colgando, o sea, una cosa muy loca. Sí, yo me acuerdo que el primer libro que me leí en inglés fue el quinto. Yo también. Con 13 años, que no tenía el nivel yo para leerme ese Yo libro. tampoco, y fue el primer libro sí que leí en inglés, escrito a Harry Potter. Porque no podíamos esperar a ver. Claro, como no voy a esperar a que esto lo traduzca Salamandra, y entonces pues me lo leí. Así que es un libro que el primero, sobre todo, lo he leído... Sí, es el libro... Es que no lo sé, pueden ser 20 veces o más. Sin ser una exageración, es fácil que lo haya leído 20 veces. El segundo y el tercero también. A partir del cuarto baja un poco ya el ritmo, porque además, claro, ya yo era más mayor, leía más cosas y los niños son más obsesivos, ¿no? Sí. Y luego el séptimo nada más lo he leído una vez. ¿Y cuándo es la última vez que lo releísteis antes de esta que hemos leído nosotros? O sea, ¿qué edad teníais cuando releísteis este libro por última vez? Pues yo hace poquito fui a Londres por primera vez, hará 5 o 6 años, 6 años a lo mejor, y entonces decidí releerme Harry Potter para ir a Londres. Y entonces, bueno, espérate, igual son 7 u 8 años, pero por ahí, podría mirarlo. Sí, ya a lo mejor por ahí. Pero por ahí entonces me leí del primero al tercero para irme a Londres y luego ya ahí paré la relectura de la saga, porque bueno, estaban otras cosas. Pero sí, hará pues 6, 7, 8 años, podría mirarlo. Es que no es por nada, pero es que Harry Potter, por mucho que le pese a mucha gente, yo creo que es un ejercicio de fomento de la lectura brutal. O sea, lo que ha hecho este libro para generar lectores y fomentar la lectura, no hay campaña de gobierno de fomento de lectura. No, o sea, a mí de verdad que es un libro increíble. que yo seguiría mandando, esto que hacemos en España, toma la Celestina, no, dale al niño Harry Potter, o sea, Sí, total. Harry Potter es una fábrica de hacer lectores. Totalmente, pero son libros que enganchan mucho, que yo me acuerdo que incluso, no solo también fui como predicando con el libro, ¿no? A todos mis amigos, pero que incluso mis padres lo leyeron, mis tíos se lo leyeron porque a mí me gustaba. O sea, que es que incluso los adultos de mi entorno también se lo leyeron. Claro. Y yo no sé si se daría en vuestro cole, pero yo recuerdo niños en el patio leyendo Harry Potter. Esa era yo. O sea, que en lugar de ponerse a jugar con otros niños, se ponían con el libro. De hecho, fíjate, esto creo que fue con el cuarto, yo cantaba en un coro, y entonces acababa de salir el cuarto, y en los descansos entre ensayos, o incluso en descansos entre acaba de parar un momento una cosa y ahora seguimos,
nos acabamos el libro y nos poníamos a leer. O sea, es una cosa súper loca. Sí, sí. Esto de leer hasta las 4 de la mañana, Sí. Harry Potter, o sea, Pero el cuarto y el quinto. el cuarto y el quinto. O sea, es que es una Sí, cosa sí. muy loca lo que fue con esos libros. Bueno, y para mí un momento importante fue cuando descubrí que había más de un libro y que esto iba a ser una saga de 7 libros. Porque yo pensaba que era un único libro, además pensaba que Rowling era un señor, J.K. Rowling, yo pensaba que era un señor, y entonces de repente leí un artículo en el que primero descubrí que era una mujer, que me hizo muchísima ilusión ver que la autora de mi libro favorito era una mujer. Y luego que hablaban de que había 2 libros más ya, porque ya estaban publicados el segundo y el tercero. En español. En español ya. Yo me volví loca, porque claro, era, o a lo mejor el tercero lo iban a sacar, pero vamos, que me volví loca porque era como, o sea, que va a haber más, y encima va a haber 7, y en mi familia me los racionaron. O sea, yo me acuerdo que hasta esas navidades no me regalaron el segundo, y me lo tuvieron que quitar la misma noche. O sea, si a lo mejor me lo, en Nochebuena o algo así, lo trajo Papá Noel, pues al rato me dijeron, vale, te lo quitamos porque si no, no estás con nosotras. Y el tercero me esperaron luego a mi cumpleaños de 10 años, que creo que se lo leyó antes alguna amiga mía y me hizo spoiler de algo. Sí, pero vamos, ese momento de decir, o sea, que van a ser 7 libros, que no es solo uno, que me he leído 200 veces, fue... Harry Potter. Y bueno, a ver, vuestra experiencia, primero, las lecturas, o sea, ¿qué esperabais de la lectura y cómo ha sido vuestra experiencia con la lectura? A mí me daba mucho miedo releer Harry Potter porque vosotros lo habéis leído más veces, pero yo leí el primero, pues, no sé, tendría 12, 13 años. La película que es 2001, por ahí. Pues 11 años, Sí. 11, 12 años tendría yo, más o menos, yo creo, porque fue en Navidades cuando la sacaron, ¿no? Si no Pues recuerdo yo creo que mal. tendrías que tener 11 recién cumplidos. Sí, como unos 11 años vamos a poner o algo así. Y yo no lo he vuelto a releer desde entonces. Entonces, claro, yo Me parece decía, alucinante que te hayas resistido a Sí. releerlo. soy poco de relecturas, diré. Claro, también hay que tener en cuenta una cosa, vosotros lo leísteis con 9 años. Entonces ibais muy al ritmo de publicación, pero yo Sí. cuando lo leí ya había varios de la saga, entonces en lugar de releerlo, Claro. ya iba yo con la saga. Y es cierto que, claro, cuando ya has empezado como toda la saga, me daba como más pereza releerme todo. Y luego encima ya estaban las películas, que ya hablaremos de eso porque vosotras tenéis otra relación que yo con las pelis, pero bueno, la verdad es que a mí me daba un poco de miedo porque yo tenía muy idealizado Harry Potter, sobre todo esa sensación, no sé si os pasa, pero yo cuando leo Harry Potter tengo una sensación física, o sea, como de placer, de casa, de infancia, no sé. Entonces me da un poco de miedo enfrentarme a eso y decir, Dios mío, ahora lo voy a releer con la mentalidad de treintañera total y a lo mejor me llevo un chasco que me muero, sobre todo en cuanto a calidad literaria o que hubieran pasado mal los años con respecto a X cosas. Entonces me da un poquito de miedo, pero he de decir que lo he disfrutado como una enana. De hecho, quiero releerme la saga entera, que bueno, también hablaremos de eso. ¿Y vosotras qué? Tampoco me lleva grandes sorpresas porque es verdad que es un libro que me he leído tanto que hay una parte de mí que se lo sabe de memoria, aunque a lo mejor alguna cosa ya se me había podido olvidar. Mis últimas relecturas han sido de adulta, creo que hace unos años, pero han sido de adulta, y luego yo también me he hecho como muchas maratones de las pelis. Y es verdad que una cosa que se me he dado cuenta, y es que mi relación con las películas es diferente a mi relación con los libros, que la primera película sigue muy al pie de la letra el primer libro, porque yo que siempre he tenido mi idea del primer libro separado de la peli, ahora en esta relectura había muchos diálogos que era yo diciendo, esto en la peli lo han hecho tal cual, Sí, es verdad. Y luego una cosa que comentaste tú, Sara, mientras lo estábamos leyendo, que era que te parecía que el ritmo era muy rápido, o sea, como que te pasaba de una escena a otra de forma muy rápida, y yo nunca había tenido esa sensación, pero es verdad que ahora sí la he tenido, pero tiene todo el sentido del mundo porque este es un libro para niños, entonces me sorprendo con que a lo mejor pues la presentación de un personaje importantísimo es en un párrafo, la primera descripción de Hogwarts son 2 frases, cosas que para mí las tenía a lo mejor como muy encumbradas, como "Buah, este momento es maravilloso", y pensaba que eran 3 páginas, pues a lo mejor son 2 frases. Pero bueno, es que es un libro para niños. Yo, bueno, igual que Nuria, yo lo había releído ya, o sea, muchas veces, porque desde pequeña lo leí muchas veces, luego cada vez que salía un libro nuevo de la saga, yo me releía todo lo anterior, y luego lo he releído bastante, o sea, es que es un libro que he leído más de 20 veces, o sea, estoy muy segura. Es que desde ahí no veis cómo tienen los ejemplares, o sea, no se aprecia cómo Podemos tienen los luego ejemplares. hacer un pequeño Sí, plano de los para libros que que se están vea. un poco Sí, sí. mugrientos. Es que me da pena no haber traído el mío, porque el mío, a ver, se ve el paso del tiempo, ¿no? Las hojas amarilladas, a lo mejor un poco, pero es que este libro y ese, es que se notan vividos, se notan leídos, o sea, a mí es que me encantan los libros así. Claro.
Entonces yo sabía que me iba a gustar. Tenía ganas porque la última vez que lo leí, ya he dicho antes, eso fue como por 2006 que lo he mirado. Entonces, hacía ya años. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que tenemos un club de lectura. ¿Qué ha pasado a raíz de ahí? Que yo he empezado a leer de una forma un poco distinta, ¿no? Siempre me han llamado la atención las estructuras de los libros, pero ahora me fijo más en cómo se organizan, en qué tipo de lenguaje tienen, ¿no? Intento hacer un poco más de leerlos de una forma un poco más analítica. Entonces, nunca había leído Harry Potter así y tenía, o sea, no tenía dudas de si me iba a gustar o no, pero tenía curiosidad por lo que me iba a encontrar. Y la verdad que he disfrutado mucho y me ha sorprendido para bien en bastantes aspectos. Y los que ya sabía yo que iba a fallar, que son las cosas que a mí no me gustan de Harry Potter, es que eran cosas que yo ya sabía que no me iban a gustar. Y a eso entramos ahora después. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las cosas que sí nos han gustado de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que ya nos gustaban de antes y nos siguen gustando, o que nos hemos dado cuenta de que nos gustan mucho y a lo mejor eran cosas que no nos habían llamado tanto la atención antes. La primera, creo que estaremos todos de acuerdo, es la construcción de mundos. Rowling hace una construcción de mundo increíble. Para un niño que por primera vez coja este libro y de repente entre en este mundo de magia y fantasía, a mí me parece fascinante. Y sobre todo luego leyéndolo de adulta es como, a mí me parece increíble cómo con una frase, 2 frases, te mete en esta sociedad que tienen los magos que es tan diferente, tan mágica y que te llama tanto la atención, ¿no? Entonces, para mí, de pequeña y de mayor, siempre ha sido Hogwarts. O sea, la manera en la que te construye no solo lo que es el castillo, sino el ambiente, la sensación de hogar que tienes cuando te está hablando de Hogwarts. Ya desde el primer momento me parece increíble, pero ya solo pues cosas como lo excéntricos que son los magos, cómo se visten, los cachivaches que tienen, los hechizos, toda la parafernalia que hay en torno pues, a la magia, ¿no? de los nombres que se inventa para los hechizos, las criaturas mágicas, todo eso. Es uno de los puntos más fuertes que tiene la saga Harry Potter y que en el primero yo creo que es especialmente mágico porque te está presentando ese mundo. La primera vez que entras en el Callejón Diagon, la primera vez que ves Hogwarts, cuando se bajan del tren, ¿no? Y cuando se montan en la barca y lo ven desde las barcas. Yo creo que son momentos irrepetibles y que todos los que nos lo hemos leído de pequeños lo tenemos muy en mente. Oye, recuerdo de pequeña como con mucha vividez cuando va Harry en el metro con Hagrid y entonces está leyendo la lista de cosas que tiene que comprar de materiales del cole. Sí. Y yo recuerdo como la ilusión de pensar, imagínate tener que comprar todo esto, o sea, qué guay. Yo de pequeña era una niña un poco nerd y yo era el tipo de niña que en verano cuando le compraban los libros del cole me flipaba ojearlos enteros, en plan, guau, qué guay todo lo que yo estudiar el año que viene. Entonces, si eso ya me pasaba con libros normales, la idea de poder hacer la lista de cosas, o sea, comprar materiales y libros de hechizos, o sea, me parecía absolutamente mágico. Es que además lo hace bien J.K. Rowling, es que ¿qué niño no ha soñado con recibir la carta de Hogwarts? Por favor. Además es que hace de algo como la magia, que es tan extraordinario, te hace que sea algo cotidiano, ¿no? Bueno, tú vas a un colegio donde tienes ahí tu lista de libros y material escolar que tienes que comprar, luego el colegio tiene su estructura, luego dentro del mundo pues también hay una estructura. Entonces está muy bien hecho. Eso es algo que tiene mucha coherencia. Y luego también el cómo te va explicando como, bueno, mientras tú tienes tu vida normal y corriente, resulta que hay un mundo paralelo en el que la gente hace magia y no te enteras porque eres un muggle. Entonces eso está muy bien. A mí me llama mucho la atención cómo se estructura el libro. Quizás si no lo habéis releído recientemente no os habéis dado cuenta, yo no me había fijado exactamente, pero claro, cuando tú empiezas el primer capítulo, que Nuria dice que a ella no le gustó mucho, el primer capítulo consiste en describirte la normalidad. La normalidad como algo absolutamente negativo. Te describe una familia que son aplastantemente normales, en un vecindario de extrarradio británico que es aplastantemente normal. Todo es mundano, plano, anodino. Y entonces, a partir del capítulo 2, empieza a haber pequeños elementos que rompen con esa normalidad. No, pues Harry hablando con la serpiente en el zoológico y la serpiente escapándose. Empiezan como pequeños detalles. Pero es que no es hasta la página 50 de un libro que tiene 250, el 20% del libro, hasta la página 50 no se menciona la palabra mago. Y esto es súper curioso porque es un libro que va sobre una escuela de magia, pero no se menciona esa palabra hasta la página 50. Me parece curiosísimo cómo eso, primero, presenta la normalidad, le va dando pequeños elementos que chirrían en esa normalidad y de repente llegan las cartas
que lo cambian todo, porque es donde de repente empiezan a salir cosas muy raras, porque primero hay una carta, luego hay otra carta, luego hay muchísimas cartas, y entonces aparece Hagrid en una escena que es literalmente explosiva, porque sale la puerta por los aires, le da a Harry la carta en la mano y le dice, es que eres mago. Y a partir de ahí, todo cambia en el libro. A partir de ahí te sumerges primero en el Callejón Diagon, luego en Hogwarts, y entonces de repente pasas de lo más anodino posible a un mundo absolutamente deslumbrante de magia. Y a mí esto me parece que está muy muy bien construido en el libro. O sea, como Sí, este está choque súper bien hecho. me parece que es brutal. Me alucina lo bien que está hecha la carta. No, cómo te describe una carta que es de pergamino, con tinta verde, que tiene la dirección con absoluta precisión, ¿no? Harry Potter a la cena debajo de la escalera. Entonces, tú como niño necesitas leer esa carta. Y creo que todo eso está muy, muy bien hecho. Y yo no me había fijado nunca en ese hecho, ¿no? Es que no se menciona la palabra magia, está muy adentrado en el libro. Y creo que todo ese tipo de cosas no son casuales, que es algo totalmente premeditado por parte de Rowling, y me parece que está muy bien hecho, y no ha sido hasta esta relectura, ¿no? Ya buscando un poco analizar el libro más en profundidad cuando me he dado cuenta de esas cosas. Así que, por mi Aparte parte, que Rowling, una cosa interesante que hace es que vas viviendo todo lo que vive Harry Potter de descubrir, de la curiosidad, es como que te mete tanto en la lectura que tú lo vas descubriendo y lo vas viviendo con Harry. claro, además Está Harry es tan un bien niño hecho. que va desde, le pasa lo mismo, ¿no? Que va desde el no conocer absolutamente nada del mundo y lo va descubriendo, entonces tú lo descubres con él, ¿no? Es una de las formas que hay de hacer cuando se presenta un mundo de ciencia ficción y de fantasía, necesitas presentarle al lector todo eso, y una de las formas de hacerlo es con el protagonista, también llega a este sitio de cero, entonces tú vas con el protagonista descubriéndolo. Y encima, como es un niño, claro, es que es muy guay porque tú te metes totalmente en el personaje de Harry Potter y en su descubrimiento del mundo. O sea que esta parte nos ha parecido que está muy bien llevada. Sí. Otro aspecto interesante es el tema de los personajes, y los personajes tienen ciertos rasgos de estereotipos, porque al final es en fantasía, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, o sea, tiene ciertos, pues eso, caracteres así estereotipados, pero luego sí es cierto que dentro de eso están bastante bien construidos, a mí me ha gustado mucho, sobre todo creo que están, bueno, los protagonistas, pero a mí me gusta mucho el personaje de Neville, por ejemplo, me parece que tiene una evolución y lo que hemos comentado antes, que es un libro que va muy muy rápido. La evolución de Neville dentro de este primer libro me parece muy interesante, y luego también me gustan mucho algunos profesores, o sea, es que McGonagall es la leche, No, con perdón, es que McGonagall es increíble. Y luego ya los personajes, pues hombre, a mí me gusta mucho más el Ron de los libros que el de las pelis. El personaje de Ron, bueno, Hermione, es que ¿cómo es Hermione? Hermione es maravilloso. Por cierto, ¿cómo pronunciáis su nombre? Bueno, tú es que ya la viste en las pelis. Claro, bueno, Hermione. Yo, Hermione, porque yo decía, esto está en inglés. Pues para mí, La H se pronuncia y la E pues me la pongo. a ver, yo soy una persona que he pronunciado siempre a la española, quiero decir, para mí Jaime Lannister es Jaime Lannister. O sea, y me niego a aceptar cualquier otra cosa, es Jaime Lannister. Entonces, Hermione era Hermione. A raíz de las películas, acepté llamarla Hermione. En plan, venga, voy a quitar la E del final. Eso de Hermione, ¿cómo que Hermione? Pues ¿En qué mundo vives? Prefiero Hermione, odio Hermione. Lo digo en toda mi alma. Cuando, Pero o sea, dices una de las Hermione. cosas que, porque al final se te pega, pero cuando yo me acuerdo de ir al cine de pequeña y que pronuncian su nombre y yo, ¿cómo que Hermione? Para mí era Hermione, o sea, evidentemente. Sí, yo Hermione, pero claro, es que yo estoy muy influenciada por las pelis. Claro. Pero bueno, volviendo a eso, a personajes. Otro personaje que me maravilla, que me parece buenísimo, y además no solo en este libro, sino cómo va evolucionando a lo largo de la saga, que veremos con las siguientes relecturas, si sigo pensando lo mismo, pero es Draco Malfoy. Bueno, Draco. O sea, es que me parece tan sumamente odioso, es que me hace muchísima gracia. Es un perfecto aristócrata insufrible. Sí, sí, o sea, es que me hace, o sea, sería mi enemigo number one en el instituto. Bueno, en Hogwarts, porque yo estaría en Hogwarts, obviamente, pero es que me hace como gracia. A ver, Porque sí. es como... O sea, me gusta porque, o sea, aquí es el estereotipo del Sí. niño malo, que es rico, cuando Harry Sí. viene de unas circunstancias más, de crecer de forma más humilde, que se mete además con los Weasley, justo que son como los más buenos. Tiene como todo este, incluso que es así rubio platino, o sea, su descripción física y todo. A mí, bueno, ya hablaremos de su evolución en la saga. Es que no solo, Pero eso, sí. ¿cómo le presenta Rowling ese primer momento en el que se encuentran que no sabes que es él? Porque realmente no te están diciendo su nombre ni nada, luego más adelante te das cuenta de quién es, y es que ya resulta absolutamente odioso. Sí. O sea, es que
Es el típico niño... Bueno, es que la descripción que has dado es... Sí, es brutal. O sea, esa escena a mí me parece que con 4 líneas ya tienes el personaje perfilado, que dices, madre mía, por favor, este va a ser el asqueroso de turno. No, y es que es lo que hace, es que lo que me he dado cuenta al releerlo, que es como, es que me describe, me presenta Hermione, que va a ser importantísima en la saga, o Ron, y te los escribe en una línea y ya te ha captado la personalidad del personaje. Sí, es que está muy bien, está muy bien llevado. A mí me ha gustado mucho Ron porque, claro, Ron es el segundón y es o sea, es como una de las cosas más importantes del personaje, es que es y ha sido siempre el segundón, porque primero ha sido el último de sus hermanos. Para él, o sea, él nunca ha hecho nada distinto, nunca ha hecho nada nuevo, no tiene nada nuevo porque simplemente es el último de una gran saga de hermanos. Y luego llega y resulta que se hace el mejor amigo del niño más famoso del colegio. Entonces, ese conflicto que Ron va teniendo, porque al principio ya en el primer libro está presente este conflicto, pero no se desarrolla tanto, pero según avanza la saga, esto se va desarrollando. Y para Ron es normal que tenga ese conflicto, ¿no? Si nunca has sido el más importante, se te crea también ahí un problema, ¿no? Un conflicto, y entonces como él va lidiando con eso, me parece que es bastante guay la verdad. Está muy bien. Creo que eso está muy bien hecho. Aparte que es un conflicto relativamente común, o sea, me refiero, yo creo que Claro. todo el mundo se ha sentido así en algún momento y eso es una cosa que hace Rowling y que lo hace muy bien, ¿no? Que te plantea conflictos de la vida misma. Por ejemplo, Harry Potter, uno de los conflictos que plantea, que a mí me parece muy interesante, es como sin ser nadie, el típico niño que le pegan en el cole, que está marginado, que a nadie le importa, de repente llega a otro mundo en el que es súper conocido, se tienen que enfrentar muy pequeño a una fama que no entiende, a un mundo que no entiende, todo el mundo sabe quién es, él no sabe quién es nadie, y creo que también eso te da un poco de luz si eres o has sido o has vivido unas circunstancias similares en el cole en el que no has estado, pues eso, no te han tratado bien o has pasado alguna situación difícil, te da un poco de esperanza, ¿no? En plan, el lector dice, bueno, si a él le ha pasado, ¿por qué no a mí? ¿Por qué yo no voy a poder salir de esto o integrarme o darse cuenta de que no tienes que tener en realidad ninguna cualidad especial, simplemente pues ser y existir. Que da igual que seas un bicho raro, hay un bicho raro para ella a ti dispuesto a ser tu amigo. Efectivamente. Es un poco, a mí me recuerda bastante a La historia interminable, este Harry Potter del primer libro. Sí. Con esa sensación de sentirse fuera del lugar, ¿no? Y de repente encontrar un lugar, que en el caso de Harry además es que es lo que para él va a ser su hogar. Sí, su casa. Que no ha tenido nunca. Y luego ya para terminar, creo que nos ha parecido así guay y positivo, o sea, al margen de que nos encanta la novela, o sea, que esto quede muy claro, no vamos a hablar del argumento porque todo el mundo conoce el argumento de Harry Potter, nos gusta Harry Potter. Entonces, quizás estamos hablando tanto del argumento por eso. A mí me llamó la atención y creo que en general no tenía yo tan claro cómo iba a aparecer a nivel de feminismo, porque claro, es un producto de los 90, los 90 es una época muy jodida. ¿Eso se puede decir? No lo sé. Bueno, los 90 es una época conflictiva a este nivel, no muchos productos que para mucha gente son súper importantes de los 90 de repente te los relees o los revés en el año 2020 y pasan regular a nivel de feminismo. Y para mí Harry Potter me ha sorprendido para bien, porque además, ya digo, la última lectura para mí fue 2016, hace ya 7 años. 2016. Sí. Entonces, hace ya 7 años, yo en estos 7 años he leído mucho sobre feminismo y he entrado muchísimo al feminismo. Y claro, de repente no sabía yo en este sentido, ¿no?, qué tal iba a pasar y me ha sorprendido para bien. Hay muchos personajes femeninos muy potentes, obviamente Hermione, creo que es un consenso que sin Hermione no habrían vivido más allá del primer libro, o sea, habrían muerto y ya está. Sí. Entonces, desde que está Hermione, pues sobreviven. Entonces, pero no solamente es Hermione, es que, por ejemplo, el claustro de profesores tiene profesoras súper importantes, además en roles, antes lo ha comentado Sara, pero no ha sido en cámara, la profesora de vuelo, la señora Hood, es que es una mujer. Sí, y entonces está en un rol que a lo mejor habría sido muy típico poner a un hombre. Sí. La profesora McGonagall, que es uno de los personajes con más poder dentro del castillo y más poderosas, y es una mujer. Y entonces esto es muy guay. Y que los equipos de Quidditch tienen casi todos mujeres. En el caso además de Gryffindor hay una escena que es una tontería, pero me ha parecido curioso. El primer partido de Quidditch de la temporada, Oliver Wood, el capitán, está dando un discurso y dice, bueno chicos, y entonces una de las cazadoras del equipo le dice, y chicas.
Que es una cosa que para ser un libro del año 97 me parece loquísimo. Sí. El único equipo que no tiene chicas, o por lo menos en el primer libro es es Slytherin. Todos los demás, además es que suele haber paridad. Pero ahí Rowling lo hace... Entonces, a mí esto me llamó la atención porque no tenía yo nada claro que un producto del año 97 fuese aguantar bien el paso del tiempo. Quiero decir, por ejemplo, otro producto súper mítico, creo que Friends y es mucho posterior, como conocía vuestra madre, aguantan muchísimo peor. Es el feminismo que esta última ola feminista. Y creo que en ese sentido Harry Potter aguanta bastante bien. Sí. Y ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que nos han gustado menos, o hay muchas de estas cosas que yo en realidad ya era consciente de ellas. Creo que son problemas de la saga, también en parte de ser un libro de los 90 y de origen anglosajón. Pero bueno, mencionar un poquito las cosas que a nosotras nos parece que no están tan bien en la novela y en la saga en general. Sí, problema número 1, las casas. O sea, las casas de Hogwarts son absurdas. O sea, está Hufflepuff, que son los tontos, Ravenclaw, que son los listos, Gryffindor, que son los valientes. Y luego, porque claro, un niño de 11 años tiene esa clase de problemas, está Slytherin, que son obviamente los malos y tremendamente ambiciosos. A ver, niños de 11 años ambiciosos, puedes verles el plumero y decir, este niño va a ser ambicioso, pero ya con unas ansias de poder y de dominar el mundo, tampoco. Entonces, para nosotras hay un claro problema ahí. Y encima, esas casas van muy ligadas a ciertos personajes que, en fin... Sí que realmente no tiene mucho sentido con respecto a la personalidad que tiene cada personaje en la casa en la que están. En general, en el primer libro, todos los personajes que son protagonistas están en Gryffindor. Y da igual la personalidad que tengan. Por ejemplo, Hermione realmente le pegaría mucho más estar en Ravenclaw. Ron probablemente sería un maravilloso Hufflepuff. Pero no, y además es que sería muy interesante que Harry tuviera sus mejores amigos en otras casas. Pero como a Rowling le viene mejor porque así les tiene a todos en la misma torre, pues todos los protagonistas son Gryffindor. Cualquier personaje que conozcas adulto que haya sido bueno, ha sido Gryffindor cuando era joven, y si era malo, ha sido Slytherin cuando era joven. Los Hufflepuff y los Ravenclaw como que no existen más o menos hasta el quinto libro, cuando empezamos a tener algún personaje más o menos protagonista o por lo menos importante de esas casas, que era algo que yo siempre echaba muy en falta. Y luego, una cosa con este tema, y que es algo que se va a ver mucho en la saga, sobre todo más adelante, es el tema de la importancia que tiene para Rowling, como ella es escocesa y al final tiene una herencia calvinista importante, el tema de la predestinación. Es decir, tú prácticamente desde que naces estás predestinado y eres bueno o malo, según Rowling, y eso se confirma a los 11 años cuando te dicen, mira, te vas con los buenos, te vas con los malos, te vas con los listos o con los tontos. Y así es. Entonces, no sé, a mí me da rabia porque creo que podría haberlo desarrollado de otra manera, sí. O que incluso ya que haces esa separación por caracteres o personalidades, por lo menos haberlo hecho bien. Sí, o sea, yo creo que ya que has creado esta clasificación, creo que habría sido mucho más interesante que Hermione hubiera ido a Ravenclaw y Ron, o al menos Neville, hubieran estado en Hufflepuff y se hubieran hecho amigos de todas formas, y entonces simplemente, si se pasan la vida fuera de su torre cuando tienen que estar por la noche, pues que se las apañen para quedar en otros sitios, para meterse en las casas que no son. Creo que habría sido perfectamente viable a nivel narrativo, sí, y más coherente con los personajes, y además, digamos que habría sido mejor para las casas, habrías valorizado todas las casas. Y luego, el hecho de que Slytherin, la primera vez que sale Slytherin en el libro es cuando Harry conoce a Draco, y entonces hay que presentar a Draco como un personaje miserable, y a continuación dice, espero ir a Slytherin. Entonces tu primera noción de Slytherin es que es la casa a la que ese niño horrible va a ir. A continuación, Harry sale de la tienda, le cuenta esta escena a Harry, y Harry le dice, sí, todos los, no sé cómo dice, todos los magos malos de la historia han ido a Slytherin. Entonces, tus dos primeras referencias a Slytherin es que es la casa de los genocidas y los personas horribles. Entonces, realmente esto es una cosa horrorosa, pensar que hay un montón de niños que es que ya de nacimiento son malos. Y además esto para mí se podría haber solventado a lo largo de la saga y no lo hace. No hay un arco de redención para los Slytherin, que habría sido tan fácil como que el 80% de la casa se rebelase en los últimos libros y tomase partido en la lucha contra Voldemort. Habría sido sencillísimo de hacer, habría sido el arco de redención que la casa de Slytherin merecía, y no lo hace pues porque no le da la gana, porque los Slytherin son malos. Y a mí eso la verdad me da un poco de pena. Sí, no, porque efectivamente, no sé, o sea, simplemente podrías haberte basado, vale, pues tienen estos rasgos de personalidad, pues a lo mejor son más astutos, pero eso quiere decir que también pueden conseguir cosas. Claro, te voy a explicar por qué claro, también puede ser interesante como personalidad. No, son malísimos. No sé, y solo hay un personaje que ha sido Gryffindor y luego se vuelve malo, que es Peter Pettigrew. Pero realmente si no, es como, no,
si eres de Slytherin es que ya estás marcado a ser malo y hay pocos personajes que dentro de Slytherin tengan como puntos un poco más de luz, digamos, o a veces incluso cuando crean un personaje complejo, pues luego se lo carga un poco. Luego también quiero pensar que esto luego Rowling fue medio consciente y quiso arreglarlo en la obra de teatro aquella del niño maldito. Ay, sí, pero... También lo solventa mal, pero creo que al menos fue un intento de solventar esa situación de nunca redimió a los Slytherin y para eso es un problemilla. Sí, es que el desarrollo de las casas es muy simple, o sea, lo veo hasta infantil. Como él las define ella y tal, Los valientes, no tiene los listos, complejidad, los no. Si hubiera hecho, yo qué sé, casas por elementos, en plan agua, tierra, me hubiera parecido mejor que por personalidades. Pero igual, aunque sea por personalidades, también puede ser muy guay, Sí, pero dale, desarrolla, y ¿no? creo que es una cosa que se desarrolla mucho luego en videojuegos y, o sea, más adelante dentro de lo que es el universo de Harry Potter, porque es algo que los fans reclamaban, es como, ala, si yo me siento más Ravenclaw o me siento más Hufflepuff, ¿por qué no se desarrolla nada de esto en los libros? Claro, no tienen personajes con los que... o sea, no da protagonismo a personajes que sean algo que no sea Gryffindor, es un poco así. Y luego a mí la otra gran cosa que me molesta de Harry Potter es lo mal que se trata a los muggles. Creo que la pretensión del libro, además, ni siquiera es esa. Creo que Rowling intenta hacer un libro con un planteamiento antirracista, donde el racismo de forma simbólica se ejerce sobre los muggles, pero creo que se hace mal. Por un lado te está diciendo, o sea, desde el primer momento hay personajes que odian a los muggles, se desprecian a los hijos de muggles, y a ti te queda claro que eso está mal, ¿no? Es como, vale, no, los magos buenos no odian a los muggles ni desprecian a la gente de sangre mestiza, pero tampoco se hace bien del todo, porque siempre hay una condescendencia hacia los muggles, mucho paternalismo, y se considera en general que son esa pobre gente sin magia. Y al mismo tiempo, o sea, pero precisamente por ello, los magos rechazan cualquier cosa que venga de los muggles, hasta puntos estúpidos como no usar el teléfono o no utilizar aviones. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Vale que tienes trasladores, pero si no siempre puedes usarlo... Si van a Hogwarts en un puñetero tren de vapor. Quiero decir, ¿por qué no utilizas otro tipo de cosas? No tienes electricidad solamente porque puedes encender fuegos, como ya, pero la electricidad sabes que también es interesante. El teléfono. Quiero decir, os comunicáis con lechuzas a veces para cosas súper inmediatas cuando podrías llamar por teléfono. Por los flu. Claro, que depende de que tengas una chimenea, o sea, entonces como que hay ciertas cosas que dices... Sí, que no encajan. Como que los magos tratan mal a los muggles y les desprecian todo lo que es de origen muggle simplemente por ser de origen muggle, y tampoco hay aquí un arco un poco de redención, ¿no? De los muggles, o sea, los magos poco a poco se van dando cuenta de que esto es estupidísimo y adoptan cosas muggles. No. Viven al margen y ya está, aunque eso les suponga ciertos problemas. Hermione, a lo largo de la saga, intenta incorporar alguna cosilla y hace mucha reivindicación de lo muggle, pero como que nadie le hace mucho caso y luego al final no tiene demasiado peso en la saga, y a mí me da un poco de pena, porque creo que tu pretensión es ser antirracista o antisenófoba y te sale un poco regular a veces. Otra cosa que nos hemos dado cuenta de que no tiene el más mínimo sentido, ya lo entendíamos de pequeñas, pero ahora que lo de mayores es como, es el Quidditch. Vamos a ver, es un deporte que no tiene el más mínimo sentido, realmente está diseñado para que Harry sea el protagonista y que su posición como buscador sea la más importante. O sea, lo que no tiene sentido es que esto sea una especie de fútbol en el aire con unos tíos que te pueden lanzar pelotas que te hacen daño, pero que de repente, si uno coge las nits, te dé 150 puntos y todo lo que pasa antes en el partido ya no se tenga en cuenta. Y luego además que, siendo sinceros, si el buscador no encuentra las nits, te puede durar el partido una semana, o sea, no hay límite de tiempo. No sé, me parece un juego que no tiene mucho sentido. Es que de hecho lo dicen en el libro, dicen, es que ha habido partidos que han durado meses hasta que llega Harry, obviamente que entonces duran 10 minutos, porque como Harry es super Harry, porque esto es una cosa que yo tengo que decir, o sea, a mí me encanta Harry y me encanta el libro, pero Harry es un poco repelente, o sea, es el típico niño que le sale todo bien, que todo es fantástico, él puede transgredir las normas que le dé la gana, que no pasa nada porque como es Harry, o sea, nadie puede tener una escoba en primero, pero Harry sí, porque es Harry, y porque huele súper bien, y porque, oye, pues sí, pues vas a tener la Nimbus 2000 porque eres Harry. Entonces eso, a mí, ese nepotismo que en realidad es el de la vida real, pues me pone un poco nerviosa, pero entiendo que, bueno, también es una forma de decir a los niños, bienvenidos al mundo, chavales. El enchufe está aquí. Sí, o sea, también arreglando a última hora los puntos para que el Gryffindor gane la Copa de las Casas, pues, en fin.
Pero bueno, también, no sé, no me quiero meter en spoilers de los siguientes libros, pero es verdad que a veces eso que tienen con Harry, de que le pasan todo y le dejan hacer un poco lo que quiera, también yo creo que forma un poco parte de cómo Dumbledore en el fondo le usa un poquito. Pero bueno, ya hablaremos de eso también, más en el adelante. futuro. Sí, pero aún así, nepotismo. Sí. O sea, vamos. De hecho, luego también esto tiene un poco que ver con el cero rigor que hay por parte de los profesores. Quiero decir, pueden dar y quitar puntos a su completo antojo. Sí. Y no hay como que parece que no hay ninguna figura superior o ajena al colegio que haga un poco de inspección, ¿no? Es decir, no hay un inspector del ministerio que vaya y diga, vale, a ver, ha ganado Gryffindor. ¿Me puedes dar un momento el desglose de puntos de cuándo se han dado, cuándo se han quitado y en base a qué? Uy, fíjate, casualmente Snape quita puntos todas las semanas a Gryffindor a patadas en todas las clases. ¿Por qué? No, se hace así y ya está. Y luego ya llegará Dumbledore al final a hacer lo que a él le venga en gana. Sus apaños. Entonces es un poco como que eso se sostiene también regular. En realidad creo que todos estos problemas vienen de que Harry tiene que ser el protagonista, pero no sé, como que hay cosas que se podrían haber hecho de una forma un poquito mejor. Sí. Y luego otra cosa que a mí ya creo que es lo último que no me ha gustado del libro, y algo que además no me he dado cuenta hasta esta lectura es, vale, los magos van al colegio a los 11 años, a Hogwarts o a otros colegios mágicos. Vale, pero ¿y antes? Quiero decir, ¿cómo aprenden a escribir? No saben sumar, no saben nada de geografía. Como son magos, da igual dónde esté Inglaterra. Está ahí una isla, ¿dónde está Inglaterra? No saben nada de historia, no estudian literatura, nada de literatura, cero. No tiene ningún sentido, pero tampoco te explica en ningún momento que vayan al colegio Muggle previamente. Luego Rowling dijo como que sus padres enseñaban en casa. Claro, pero estás presuponiendo que todos los padres de estos niños tienen la formación necesaria para enseñar todo esto, que lo están haciendo. Y que a partir de los 11 años ya luego ya entonces, no vuelves a dar lengua, por ejemplo. Quiero decir, o sea, tú quieres escribir con 11 años redacciones y tu nivel de redacción se mantiene igual ya hasta los 17. Porque dices, pues tremendas redacciones debe haber ahí, o sea, chunguísimo. Entonces, esto como que no tiene mucho sentido. Y dices, joder, podrías simplemente haber dicho que hasta los 11 años iban al cole Muggle, pero es que entonces a lo mejor no habría tanta xenofobia y, claro, tampoco te funcionaría el libro. Pero bueno, pues una escuela primaria, quiero decir, escuela primaria donde te enseñan a escribir y luego ya escuela secundaria donde haces magia. Una guardería, Hogwarts o algo. Sí. O alguna mención a que también tienes una clase básica, aunque no la cuentes. Clases de refuerzo de lenguaje. Te enseñan a escribir. Entonces, como que son cosas que dices, yo entiendo que esto te rompe la magia del mundo, pero no tiene ningún sentido que nadie enseñe a escribir a estos niños. Hay una asignatura, creo recordar, en la saga que la coge Hermione porque ella... Estudios Muggles. Esa, Estudios Muggles. Sí, pero que además es muy de, vamos a ver las cosas raras que hacen los Muggles. Es totalmente eso. Entonces, claro, dices, estos niños crecen sin tener nociones de geografía, ¿qué sentido tiene eso? Por muy mago que tú seas, sí. Hombre, deberías saber en qué país del mundo vives, cómo se organiza políticamente, historia, o sea, un poco de conocimiento del mundo en el que vives. Tienen cero. A mí de pequeña me encantaba un colegio en el que no dieras matemáticas. Sí, eso me parecía. Claro, no sé, a mí también. Pero lo piensas y dices, tiene un sentido un poco justito. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas en Hogwarts que no tienen sentido. Entonces, bueno, son cosillas que creo que cuando te pones un poco a analizarlo, como que le fallan cosas ahí. También es verdad que es un libro infantil y estamos pidiendo cosas en un libro infantil. Otra cosa, mira, pues ahora que dices de libro infantil, otra cosa que a mí me chocaba mucho son los castigos. O sea, vale, me parece fenomenal que tú tengas unos castigos, porque oye, si te portas mal, pues oye, pues vale, pero es que cogen y te meten en el bosque oscuro en el que puedes morir a buscar a un asesino, por supuesto de noche, lleno de criaturas y encima te dividen en grupos. Bueno, es que esto es muy turbio porque, o sea, no solamente es que haya, en plan, te vayan a los bosques, primero el bosque está prohibido ir para los alumnos porque es el sitio más peligroso de Hogwarts, sí. Pero es que encima ahora hay lo peor que se puede hacer en el mundo de la magia es comerte un unicornio, hay alguien que está comiéndose unicornios y vas tú y dices, me meteré a estos niños de 11 años al bosque a cazar al que está cazando unicornios. Y dices, hombre, igual esto no es lo más educativo que se te podía ocurrir. No, a mí eso me pareció tremendo. La pedagogía maga está un poco regular. Que reiteran numerosas veces que Hogwarts es el lugar más seguro en el que se puede estar, y vamos a ver, Hogwarts es el lugar menos seguro que conocemos. En Hogwarts se te cuela un troll.
Hay uno por ahí matando unicornios. Pueden venir 4 ranos a llevarse a un dragón. Es Efectivamente. decir, no hay control del espacio aéreo. No hay control ninguno en juego. O sea, la gente puede entrar volando, no, es un sitio súper seguro. Perdona, que puedo entrar, colarme a las 12 de la noche y llevarme a un dragón y volver a irme. Voldemort se cuela en la nuca de un En la nuca de un señor. Y se supone que Voldemort teme al único al que teme un poco es a Dumbledore. Hola, he estado metido en la nuca de un profesor comiendo a tu lado. Dumbledore. Es que eso no tiene mucha Vienes coherencia. en la sala de profesores. Sí, o sea, tiene cositas. Tienen cositas. Pero bueno, o sea, esperamos que no le siente mal a nadie. Nos parece que es interesante pararse a analizar un libro que todos nos gusta tanto y que nos ha marcado tanto, pero que es verdad que luego pues tiene sus cosas y nos parecía interesante intentar buscarle precisamente estas cosillas desde una perspectiva un poquito más crítica. Y una última cosa de la que queríamos hablaros, nosotras que tenemos la edición en español de Salamandra, además... No, Salamandra no, MC. Es verdad, todavía Todavía era MC, los segundos son todavía MC. El mío es Salamandra. Sí, todavía es MC y es como decíamos, la tercera edición. Y estas primeras ediciones, traducidas al castellano, no sé si las tenéis alguno, pero tienen muchos errores, tienen muchas erratas de traducción. Es verdad que yo tengo que reconocer que el tono con el que está traducido Harry Potter en español, o sea, el tono con el que te narra la historia, para mí es... o sea, yo lo tengo muy asociado a mi infancia. De hecho, a mí me costó mucho empezar a leer los libros en inglés porque me cambiaba el tono totalmente. El tono con el que narra Rowling es diferente. Entonces, es verdad que yo ahí he de reconocer que estaba muy hecha al tono en castellano, pero es que si te pones a mirar este libro, tiene una serie de errores muy gordos de traducción. Por ejemplo... Para mí hay 2 sobre todo. Primero, que cada vez que aparece la palabra toad, que es sapo, lo traducen por tortuga, porque empiezan los dos por T, o sea, si no, no entiendo yo por qué. Que además no tiene ningún sentido porque los sapos están tradicionalmente asociados a las brujas, entonces tiene muchísimo sentido que puedas llevar lechuzas, gatos y sapos al colegio de mascota. Claro. Y no una tortuga. Además es que no es que digas, no, es que pasa una vez en el libro, no. Es que pasa constantemente. Primero en la carta cuando te dicen que puedes llevar una tortuga. Y yo decía, ¿y por qué? Y luego Neville tiene una tortuga. Que su sapo es una tortuga todo el rato, yo me acuerdo. No es por nada, pero Neville se pasa la vida buscando a su sapo. El que se te escape un sapo que salta, pues tiene todavía, sentido, pero una tortuga... Es que yo tortuga. recuerdo que eso me llamaba la atención de pequeña, en plan de... ¿Cómo se le puede escapar una tortuga de esta forma? Claro, porque es un sapo, no una tortuga. Claro. Pero claro, a mí me chocó mucho en el segundo libro cuando de repente era un sapo y yo, pero esto no era una tortuga. ¿Qué está pasando aquí? Y luego el segundo error, y esto en realidad es gracioso, que no se dieran cuenta, Sí, tiene su gracia. es el espejo de... Nuria y yo lo leímos como espejo de Erised, aunque muchos lo habréis leído como espejo de Oesed. Sí. Claro, porque Erised al final es desire, al revés, y claro, en español pues deberían traducirlo por Oesed, que es deseo. Yo igual cuando en la peli lo llaman espejo de Oesed y luego la gente que yo conocía lo llamaba así, yo decía, ¿por qué lo llamas así? Claro, a mí de repente en un momento ahí me hizo clic el cerebro y entonces Sí. me di cuenta, ya cuando en alguna relectura en la que yo ya sabía inglés, de repente me di cuenta que simplemente era desire al revés y que de hecho hay una inscripción encima del espejo que es una frase que en nuestra edición está en inglés. Claro, yo de pequeña simplemente pensé que era algún tipo de lenguaje inventado y no me llamó la atención porque igual que Quidditch no significaba nada, Claro. o Gryffindor no significaba nada, pues ¿por qué iba a significar algo? Erised, pues Erised, yo qué sé, pues un nombre mágico. Y de repente en alguna lectura me di cuenta que no, que es que esto era un error de traducción, un no haberse dado cuenta de que ahí ponía una cosa al revés en inglés. Y sí, no sé en qué edición lo corregirían, la verdad, pero No sé, la nuestra que es... Bueno, es que la mía ya está súper corregido, porque además como me habéis comentado esto, yo estaba atenta para ver qué veía y qué no veía, pero claro, es que la mía es la 39 y la vuestra es la tercera. A mí me pica mucho Para mí esto tiene un valor incalculable, en realidad. O sea, este libro, vamos, o sea, que está mal traducido, que tiene estos errores... No, pero a mí me encanta vamos, con todos sus Por errores. eso te digo, me que es parece que eso tiene mucho más valor, o sea, para mí esto es como muchísimo más objeto preciado que mi libro, ¿no? Porque entre los sobacos lo tenéis. Y estos errores de traducción que es como... Claro, es que entonces a lo mejor no estaba la cultura del traductor que tenemos ahora en el mundo editorial. Yo creo sinceramente que no se dieron cuenta. O sea, creo que es una errata de no haberte percatado que ahí ponía una cosa. Porque al final es un libro que tiene muchísimas palabras inventadas.
Claro, es Entonces, que- si tienes mogollón, quiero decir, al ojo mora, pues porque Eris va a ser algo. Entonces, Claro. no te has dado cuenta de que ahí pone una cosa al revés. Y yo no sé Total. en qué momento quién se dio cuenta y dijeron, pues hay que cambiarlo. Pero yo creo que simplemente También pensaba no que, darse o sea, cuenta. que este libro, cuando se tradujo aquí por primera vez, es que no era un libro conocido, o sea, no es que estás traduciendo Harry Potter. No, esto no era nada, o sea... Un libro de niños como cualquiera y en los que hay muchísimos errores de traducción al final. Entonces, bueno. Y nada, contadnos si sois lectores de Harry Potter, si os ha encantado Harry Potter, si lo habéis leído hasta la saciedad, si lo habéis vuelto a leer de adultos y vuestra experiencia, y en general contadnos si amáis o no amáis Harry Potter. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Y ahora,